Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Prevención TV. Seguimos en el curso de la 11ª temporada y hoy vamos a volver a charlar de factores de riesgo, del que nos quedó pendiente. Vamos a hablar en el día de hoy con Javier de tabaquismo. Como quedó expresado después del corte, vamos a hablar hoy de tabaquismo. El tabaquismo en realidad, como dijimos al principio de estos programas, es el único factor de riesgo modificable junto con el sedentarismo. El tabaquismo siempre tuvo prensa, en el sentido, el sedentarismo recién en estos últimos años. El tabaquismo siempre tuvo prensa, quiere decir, por lo menos en las últimas décadas, que todos somos conscientes de que va a complicarnos el pulmón. De hecho, el EPOC en general es una consecuencia de esto. El EPOC y todas sus manifestaciones, ¿no? Bronquitis crónica, enfisema, la que fuere. Todos sabemos que va a traer problemas cardiovasculares incluso, dentro de ese grupo, por eso lo tildamos de factor de riesgo. Todos sabemos que produce tumores, el más mentado, el cáncer del pulmón, y de hecho hoy la Sociedad Argentina de Medicina Torácica plantea que como parte de un chequeo para un fumador, así como uno hace laboratorio, electrocardiograma, placa de tórax, ya no alcanza con la placa de tórax, sino que ellos quieren como basal la tomografía de tórax. No es el único tumor, todos los tumores del aparato digestivo se ven potenciados por el tabaquismo. Y si hay alguna imagen no clara o dudosa, resonancia. Correcto, la tomo es como el basal, es como que voy al clínico, me hago el electrocardiograma, pero si hay algo raro, cardiólogo, eco y prueba de esfuerzo. Esto es exactamente igual. Todos los tumores digestivos se ven potenciados por el cigarrillo, los tumores de vejiga, los tumores de páncreas. Sin embargo, la historia se mantiene parecida, ¿no, Javi? Sí, en realidad, a pesar de que la gente está total y absolutamente informada, si bien se ha producido una merma en el tabaquismo últimamente, porque, bueno, obviamente que con el COVID, con el tema del COVID, aquellos fumadores que ya tenían un pulmón comprometido se veían muchísimamente más afectados con el COVID y tenían un COVID realmente preocupante, serio y que le podía costar la vida. Lo que determinó que aquel que fumara ya empezaba a pensarlo más el tema de seguir fumando, a pesar de que realmente si uno no se pone en campaña con algún especialista como para dejar el hábito del cigarrillo, alternativas terapéuticas y etcétera, para tratar de sacárselo de encima, es muy difícil la toma de decisión y decir, bueno, de acá en adelante no fumo más. Esos son muy pocos los casos que ocurren. Entonces, bueno, el cigarrillo es un elemento que facilita la enfermedad cardiovascular de una manera superlativa. ¿Por qué? Porque sobre una pequeña lesión que nosotros podemos tener, el humo del cigarrillo, donde están las sustancias tóxicas, que son más de 4.600, de ellas hay un alto porcentaje de esas, que estarán alrededor de 100, son cancerígenas. No solo, como dijo Fernando, del pulmón, sino de otros territorios. Así que la gente está más informada. También hay un tema económico. Hoy día el acceso al cigarrillo, la verdad que ninguno de los dos fumamos, no le podemos decir qué precio, pero sí estoy seguro que se ha ido a un valor muy alto. Por eso ya desde hace muchos años empezaban con los cigarrillos sueltos, los paquetes de 10, pero en general con cigarrillos sueltos, por el costo del cigarrillo. Así que también desde el punto de vista económico, hoy día también el paciente lo piensa y hasta reduce automáticamente un poco el consumo de cigarrillos, porque ir al kiosco implica no solo el gasto del cigarrillo, eso que les quede claro, no es nada más que el paquete de cigarrillos. El paciente cuando va al kiosco se compra alguna pastilla para el aliento, algún caramelo o algo, como para que no se le perciba tanto el humo, el olor de cigarrillo, porque ya lo tiene todo, claro. Entonces, en realidad es mucho más que el cigarrillo, y el costo de ir al kiosco realmente se siente hoy día. Bueno, dijimos que había más de 4.600 sustancias tóxicas, de ellas más o menos 100 que son cancerígenas.
Yo sé que es un tema delicado para aquel que fuma y que quiere dejar de fumar. Lo que yo aconsejo es que se ponga siempre con algún profesional para el asesoramiento, de qué manera puede ser, cuánto tiene de qué cantidad de cigarrillos. Pero la pregunta que nosotros le hacemos, o que yo le hago particularmente cuando viene el paciente y me comenta si soy fumador, la pregunta más importante es: ¿a qué hora fumás el primer cigarrillo de la mañana? Entonces, eso es clave y fundamental porque me marca el grado de adicción. Cuanto más temprano el paciente fuma, es decir, me levanto y prendo un cigarrillo, ese es un paciente que tiene un problema de adicción muy importante. Y sabemos que vamos a tener que luchar frente a un paciente que va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer una cesación tabáquica. ¿Y por qué es el más difícil? ¿Por qué eso es lo más importante? Bueno, es lo más importante porque nos queda un periodo de noche en lo cual son 4, 5, 6 horas por ahí, que es lo que puede llegar a dormir el paciente. También le trae trastornos en el sueño. Muchas veces algunos, para conciliar el sueño, fuman. Es una contradicción total y absoluta, pero lo hacen para fumar un par de horas. Entonces todo ese periodo de tiempo genera, nosotros tenemos unos receptores nicotínicos en el cerebro que ese periodo de deprivación nocturno de 4 o 5 horas implica que ese receptor, ni bien el paciente está consciente, me manda el mensaje: necesito tabaco porque no me siento bien. Es decir, hay un periodo de tiempo, un mínimo dentro de todo sin cigarrillo, que ese cerebro no tolera. Por eso, una de las claves, y eso para aquel que quiere empezar a hacer algo en función de eso, hasta ponerse en manos de algún especialista que haga tabaquismo o que se dedique a eso, lo primero que yo les aconsejaría es, y lo que hago con mis pacientes obviamente, antes de iniciar el tratamiento, es decirles que ese primer cigarrillo de la mañana tienen que alargarlo. Entonces yo sé lo que le estoy pidiendo al paciente, que es un esfuerzo muy importante, porque acá hay un mensaje cerebral. Los receptores nicotínicos me están diciendo: mandame combustible porque estoy desesperado. Y la desesperación hace que empiece a hacer abstinencia, a temblar, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros aconsejamos es, bueno, ponele que uno se despierta a las 7 de la mañana, a las 7 ya prende el primer cigarrillo. Yo le digo, bueno, para empezar a hablar de iniciar un tratamiento, ese primer cigarrillo de la mañana lo tenés que fumar a las 10 de la mañana. Con lo cual, le estoy pidiendo algo muy, muy difícil para el paciente. Pero si el paciente logra manejar ese primer cigarrillo de la mañana, es decir, llevarlo a las 10 de la mañana, y si lo puede llevar un poquitito más, mucho mejor. Estamos en condiciones de decirle que ese paciente podría ser candidato a que pueda dejar el cigarrillo. Porque es un acto muy importante de voluntad, que el paciente está aguantando el mensaje cerebral de mandame cigarrillo, mandame cigarrillo. Entonces yo aconsejo, desayunamos, por ahí salimos a caminar un poquitito, hacemos algún trabajo, nos alejamos del paquete, estamos lejos, salimos a caminar, nos oxigenamos, nos aireamos, hacemos algún trámite y todo, así va pasando el tiempo y no estoy mirando el reloj para ver a la hora que voy a fumar el cigarrillo, ¿no? Y si no, lo mismo. Claro, bueno, estoy pendiente de él, pero la consigna es esa. Entonces yo le digo, si por 2 semanas vos lográs mantenerme ese primer cigarrillo a las 10 de la mañana, estoy seguro que con el tratamiento, los consejos y demás, podés llegar a dejar el cigarrillo. Una parte de la base de que, a ver, después te hago una pregunta puntual de eso, pero lo primero que hay que hacer es no llevar al paciente al consultorio, sino que el paciente vaya solo. Es decir, no va a funcionar absolutamente ningún tratamiento, primero que nada, si el paciente no está convencido y si él quiere. Porque si alguien se sienta enfrente y dice, estoy aquí porque me mandó mi mujer, bueno, arrancamos mal. Claro, pero es importante que el colega también, que está atendiendo a un paciente, haga la pregunta clásica. ¿Fumás? Sí. ¿Cuánto fumás? Ah, por supuesto. Claro, bueno, pero que si uno no lo interroga al paciente, lo mantiene, pero uno que no fuma ni nada, empieza a hablar el paciente, está
a una distancia de 1,5 metros más o menos, y uno siente el humo en la ropa del paciente y se da cuenta que está frente a un fumador. Entonces la pregunta de cajón es: ¿cuánto fumas? Y la pregunta siguiente es: ¿a qué hora fumas tu primer cigarrillo? Bueno, vamos a un breve corte y seguimos con los cigarrillos. Bueno, volvemos del corte y yo me quedé pensando en lo que decías, ¿no? La primera propuesta que le haces de tratamiento a un paciente para dejar de fumar. Esto de estiremos el primer cigarrillo de la mañana hasta las 10 y se puede un poco más mejor. ¿Qué pasa si el paciente no puede? Le decís, mire, esto no es para usted, no pierda tiempo en tratamientos, o lo invitás a que manténgalo en el tiempo, cuando pueda hacerlo vuelva. ¿Cómo te manejas en ese caso? Sí, en ese caso no hay que desanimarlo al paciente. Seguramente ese paciente, como vos dijiste, vino porque lo mandaron. Entonces uno debe interrogar realmente si el paciente tiene intenciones concretas de dejar de fumar. Nosotros sabemos que es difícil y nosotros lo podemos acompañar en la dificultad con algunas terapéuticas que pueden ser farmacológicas, otras que son no estrictamente farmacológicas, pero bueno, son los chicles o los parches de nicotina que ingresa la nicotina por otra vía y el paciente no tiene el síndrome de abstinencia, no está tenso, nervioso, irritado por la deprivación del cigarrillo. Está bien, pero ¿cómo se sigue en ese caso? Dejaste de fumar porque la nicotina ingresa por otra vía, pero sigue ingresando nicotina. Bueno, yo le hago todo este mensaje de todos los pros y los contras que tiene. Pro, ninguno, son todas contras. Entonces, suponete que estamos frente a un paciente hipertenso, bueno, hipertensión arterial y cigarrillo, sabemos dónde termina. Entonces, marcar claramente el riesgo que implica que él siga teniendo tabaco, manteniendo el tabaco. Entonces, si viene por sí solo, ya es mucho más fácil, porque el paciente ya está convencido, sabe, o tiene antecedentes en la familia, porque en general el fumador ha tenido padre o madre fumadores o ambos en la casa. Y una cosa importante que yo le digo para que tome conciencia es que, está bien, suponete que él tendrá que pensarlo, analizarlo, y cuando realmente esté convencido de que quiere realmente dejar, tiene que hacer ciertas cosas adentro de la casa, como ser no fumar adentro de las habitaciones, ni en la cocina, nada. Tiene que salir fuera del ámbito, al aire libre, a fumar o irse a la calle. Entonces ya es una incomodidad y es una manera de hacerle sentir de que está perjudicando a terceros, que son los hijos, que por ahí, bueno, me imagino que a tus hijos los querés, a tu mujer también. Si tu mujer no fuma y tus hijos no fuman, están fumando cigarrillos en forma pasiva a través del humo que vos estás largando en el sitio. Por lo tanto, tenés que respetar a tu familia, si los querés realmente, ir y fumar fuera de la casa o en el patio, cuestión de no contaminar. No es un tema menor, piensen que en la Argentina hay unos cuantos miles de muertos por año, alrededor de 5.000, y la razón de esa muerte es que son fumadores pasivos. Sí, obviamente. Y entonces eso lo hace tomar un poquito de conciencia al paciente. Dice, no, yo no puedo joder a mi familia, me puedo joder yo, pero no puedo joder a mi familia. Entonces ya
empieza a analizar la posibilidad concreta. Entonces, por ahí en la segunda visita ya viene y ya sabe cuál es el objetivo. Bueno, doctor, podemos empezar, vamos a intentar llevar ese primer cigarrillo a... ¿Por qué es importante? Porque ese primer cigarrillo, si el paciente lo puede manejar, es decir, logré el objetivo, yo le doy 2 semanas. 2 semanas de tiempo en el cual tiene que llevarlo o sea, desde el primer día, obviamente, o el segundo día ya lo tiene que llevar a las 10 de la mañana si se levanta a las 7, o sea, que haya 3 horas de diferencia. Con 1 hora alcanza y sobra, pero le doy 3 horas para realmente que el esfuerzo sea valorado por el paciente, ¿no? Porque si no, 1 hora sí, me lo banco, 2 horas más o menos, 3 horas ya de deprivación del cigarrillo. Para aquel que fuma un paquete por día, por ejemplo, es mucho tiempo. Sobre todo si me levanté y no fumé, no tengo que fumar y tengo que alargarlo encima ese tiempo. El mensaje cerebral, los receptores nicotínicos me están mandando un bombardeo, mandame combustible porque estoy poniéndome nervioso, necesito el cigarrillo. Entonces, por eso es importante que el paciente tome conciencia y si logra el objetivo de alargar ese primer cigarrillo, te digo que nosotros tenemos un porcentaje de éxito en la cesación tabáquica bastante grande. ¿Cómo lo tratás a partir de ahí? El paciente te cumplió. El paciente pasó las 2 semanas, pudo estirar el primer cigarrillo. ¿Con qué lo medicás? ¿Cómo lo tratás? Bueno, nosotros teníamos una herramienta farmacológica que ahora en este momento no la tenemos en el país, que es la vareniclina. La vareniclina era una droga aprobada, por supuesto, estuvo más de 15 años en el mercado. Yo tuve muchísima eficacia en la cesación tabáquica a través de eso. ¿Por qué? Este remedio se encargaba de ocupar los receptores nicotínicos del cerebro. O sea, la vareniclina tenía 20 veces más afinidad por el receptor que la propia nicotina. Con lo cual, el hecho de empezar a tomar vareniclina hacía que ese paciente no tuviera el deseo tan irrefrenable de fumar porque la pastilla no le permitía. Previamente, antes de darle la pastilla, obviamente que hacíamos estas 2 semanas de prueba, poniendo a prueba al paciente de realmente la voluntad que tiene como para dejar de fumar. Y después la ayuda farmacológica, que era por 3 meses el tratamiento, no era un tratamiento de 1 año, era por 3 meses, ya era sin tabaco. O sea, el resto del tratamiento, no empezar a las 10, no. Una vez que empezamos ya con las pastillas, que el candidato había aceptado y había cumplido con los requisitos que le pusimos de alargar ese primer cigarrillo, obviamente ya teníamos ganado muchísimo terreno. Y con la farmacología el paciente no tenía el mensaje cerebral de necesito cigarrillos. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que preparar la casa, que no haya paquetes de cigarrillo por ningún lado. Si había otro fumador, bueno, iba a tener que respetar lo mismo que le dijimos al paciente que está en tratamiento, fumar afuera, para que el paciente que está haciendo el esfuerzo, y que es un esfuerzo muy grande, y uno lo sabe que es muy grande, pero el beneficio es enorme, sacarse el cigarrillo de encima, el beneficio es enorme. Entonces, al otro individuo que por ahí fuma dentro de la casa, sacarlo de la casa, que no haya paquete de cigarrillo, que tenga acceso o que abra un cajón y se encuentre un paquete de cigarrillo, es decir, evitar todas las tentaciones posibles y juntamente tratar de no inhalar en su propia casa el humo del cigarrillo, porque eso lo pone mal al paciente y por ahí lo hace dudar. Ahí, bueno, me fumo uno, no pasa nada. No tiene que tocar el cigarrillo. Y si logra ese objetivo con el tratamiento farmacológico, realmente los pacientes dejaban de fumar. El éxito era bastante grande seleccionando bien el paciente y teniendo un paciente que viene con ganas de dejar de fumar. Entonces nosotros lo ayudamos a dejar de fumar. Esa es la diferencia. Ahora no tenemos. Ahora hay parches de nicotina o chicles de nicotina. No son lo mismo. Porque la diferencia con la farmacología es que el paciente se destetaba de la nicotina por completo. Acá la nicotina entra por otra vía, por vía transdérmica o por un chicle, etc. O sea,
no se desteta de la nicotina. Entonces no es tan efectivo ese tratamiento. Después hay algunos antidepresivos que se utilizaban, que utilizaban algunos psiquiatras y demás, pero que no tenían la respuesta terapéutica que teníamos con la vareniclina. ¿Cigarrillo electrónico? ¿Cómo? ¿Cigarrillo electrónico? La verdad es seguir manteniendo el hábito, aunque no le haga daño ni nada. Es más, ya hace un tiempo bastante largo, te diría que hace 10 años que yo fui a España y estaba prohibido el vapeo. Y hoy día se sabe que el vapeo induce hasta diabetes. Entonces, no solo me trae complicaciones el vapeo, porque hay un problema. ¿Qué recarga le ponen? Ese es el tema. Y muchas veces las recargas no son de calidad y uno está aspirando porquerías. En ese caso, por eso te digo, ya hace 10 años se estaban sacando los lugares de que se vendía el vapeo como alternativa para dejar de fumar, y tampoco conseguías, digamos, las capsulitas para rellenar los cigarrillos electrónicos. Así que lo más efectivo era el tratamiento, la decisión personal de dejar el cigarrillo por todos los beneficios que eso implica. Y aparte yo le decía algo que es importante: en la casa de un fumador, en general los chicos van a salir fumadores. Sí. Pero si no ve el cigarrillo en los padres, es más difícil. En mi caso puntualmente, que yo no fumé, tengo 3 hijos, ninguno de los 3 fuma. Ninguno de los 3. ¿Por qué? Porque a mí no me vio fumar. No hubo humo de cigarrillo en casa. Mis padres tampoco fumaban. Creo que mi madre, pero era más joven cuando fumó, pero delante mío jamás en la vida yo le vi un cigarrillo en la mano. Entonces ese ejemplo es importante para tener una familia más sana desde el aspecto de que al no ver a los padres, evidentemente después le pueden convidar y demás, pero le digo, bueno, tengan cuidado con lo que les convidan. Entonces hay que tener cuidado porque por ahí viene enmascarado un cigarrillo que no es un cigarrillo, y puede ser un porrito de marihuana y que es absolutamente peor. Así que bueno, nos están haciendo señas, se nos fue el programa volando, breve corte y terminamos con el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. Quedaron algunas cosas en el tintero. ¿Qué hago con el que dejó de fumar, por ejemplo, y descubre que empezó a engordar? Es decir, tenemos unos cuantos temas por charlar todavía que, bueno, quedaron ahí. Esperamos que les haya gustado. Los esperamos entonces a ustedes, a nuestros sponsors, a todos aquellos que nos siguen en la nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Que tengan una buena semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta